Gabriel Hernando para que nos dé una charla sobre reparaciones, métodos constructivos de obras de atraque y amarre en general. Así que le damos la palabra para que comience y tratemos de aprovechar toda su conocimiento y toda su experiencia. ¿Mm? Muchísimas gracias por esta gentileza, Gabriel. Te escuchamos. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Sí. Bien. Sí, se escucha. Bueno, buenas tardes a todos. Hay varios que conozco y hay varios que conozco mucho. Vamos a empezar una charla que se puede aplicar, está referida a puertos, pero se puede aplicar para cualquier obra de infraestructura. Creo que cada uno de ustedes a esta altura del partido sabe lo que es una obra de infraestructura. Y voy a tratar de ser obvio, pero son los que dan la posibilidad de que un país o una región funcione. Sin obras de infraestructura no podemos funcionar. En el caso de los puertos, desde toda la historia, no voy a hacer historias, pero desde toda la historia, siempre han sido puntos estratégicos para llegada de inmigraciones, intercambio de mercaderías. Entonces eso conecta sectores de un mundo con otros sectores. Así que en función de la función que tiene que cumplir, en función de lo que tiene que cumplir una obra de infraestructura, vamos a tratar de describir cómo hay que construirla, qué cuidados hay que tener, cómo elegir los materiales, cómo controlarlos. No pueden fallar, tienen que tener una durabilidad lo suficientemente en años como para que rinda sus frutos. Lógicamente, en algún momento van a ser obsoletas, habrá que demorarlas, habrá que deformarlas, pero en el transcurso de su vida hay que lograr que funcionen sin que se paren mucho tiempo para reparar. En función de eso vamos a orientar la charla. Haciendo hincapié en los materiales, fundamentalmente en el hormigón armado. Algunos me han preguntado sobre la utilización de acero u otros materiales. En realidad, en los puertos hoy lo que se utiliza es hormigón armado, hormigón pretensado, sistemas de hormigones fibrados, pero ya se están dejando de lado, salvo para puertos secundarios o con alguna utilización especial, menor, maderas, acero y demás. O sea, fundamentalmente hay que pensar hoy un puerto en estructuras de hormigón armado. Perdón. ¿Ven la presentación? ¿Hola? No, Gabriel, no. A ver. ¿Ahora? Ahí está. Ahí Ahora está. sí. Ahora, bueno. En una primera parte, debo destacar que durante muchos años los ingenieros fuimos formados para diseñar estructuras que tengan resistencia y presten un buen servicio. Eso es que resistan las cargas y que por deformaciones o alguna circunstancia especial siempre están prestando el servicio para el cual se los diseña. Hace muchos años, en Estados Unidos la condición de durabilidad se empezó a hacer más importante que la de resistencia y servicio. Por supuesto, el servicio lo tiene que cumplir, pero la condición de durabilidad, por los costos y demás, ha sido un parámetro de diseño fundamental.
Situación que en la Argentina no se fue dando hasta que incorporamos la norma nueva CIRSO, que es una copia de las ASI, y tiene mucho que ver también con las normas europeas de estructura. Acá les voy a dar la primera sugerencia o consejo. Si hoy tienen que estudiar normas para ingeniería civil, si bien uno tiene que respetar las normas CIRSOC nuevas, yo diría que directamente se deriven a las normas ASI. Son mucho más completas, normalmente están en inglés y eso puede llegar a ser alguna traba, pero fácilmente se entiende. Pero digamos que tienen abarcado todos los ámbitos del diseño estructural y de la construcción, cosa que las normas CIRSOC nuevas no las tienen. Han copiado parte que a mi juicio no está bien. Entonces, es preferible ir a una norma superior como ingenieros, más ustedes que van a vivir en su vida profesional muchos cambios. Es preferible ir a una norma superior que quedarse con la nuestra hasta tanto que la nuestra tenga el nivel suficiente. Siempre las normas argentinas fueron copia de alguna. En algún momento de la europea, de la alemana, después se dejó de utilizar esta y nos volcamos a las americanas, porque todo el continente americano está bajo esa normativa. Pero el desarrollo que CIRSOC hizo de esas normas no es completo. Y hoy se puede conseguir en forma muy completa las ASI y a partir de ahí poder diseñar con tranquilidad. Si cumplen esas normas, cumplen todas las inferiores. La nuestra es inferior. Este criterio lo utilizan muchos fabricantes de materiales para la construcción. Los hacen aprobar por las normas más modernas, y a partir de ahí dice, si cumple la norma europea, el Eurocódigo, si cumple las normas ASI, cumple todas las demás en el mundo. Punto. Yo les recomiendo que acudan a ese tipo de normas, están disponibles en internet. Si hay alguna que no consigan, a través de los profesores que tienen, que muchos me conocen, me pueden ubicar, yo les paso todas las que tengo, no hay problema. Pero en definitiva les recomiendo que basen su profesión en esa norma internacional, las ASI, o las AIS en el caso de estructuras de acero. Eurocódigo es una norma similar, solamente que es europea, tiene los mismos criterios de seguridad, los mismos criterios constructivos. Por ahí hay alguna regionalización, es decir, están las normas AENOR, que son de España. España tiene sus normas propias, pero tienen que ver mucho con el Eurocódigo. No se separa de ese tronco principal. Por último están las normas nacionales, que si cumplen las otras dos, las normas nacionales están incluidas. En este punto, les digo, cuando me quieran interrumpir, me quieran preguntar algo, háganlo con absoluta tranquilidad. Yo estoy acostumbrado a un feedback en este tipo de charlas. Es la primera vez que me toca que sea virtual, pero me pueden preguntar lo que quieran. Si algo no quedó claro o si están interesados en saber algo más. Esta torta, que viene desde hace años, yo la conocí en el año 95, 90, 95, tiene que ver con una estadística de los problemas que los ingenieros tenemos con las construcciones y cómo están distribuidos los errores. Entonces ahí pueden ver que casi el 70% es un problema de ingeniería. A mí me toca participar siempre en la parte verde, junto con otro, con mi especialidad participo en la parte verde, o sea que casi la mitad de los problemas los podemos solucionar nosotros o los podemos provocar nosotros. Después tenemos, bueno, en el caso de la ejecución, que es un porcentaje importante, ahí también intervienen ingenieros.
O sea que hay ahí 68-70% que es responsabilidad exclusivamente nuestra. Incluiría yo ciertos materiales, porque hoy cualquier material que se use para la construcción de cualquier tipo tiene muchísima ingeniería incluida. Así que hoy un hormigón con sus aditivos y sus dosificaciones también es parte de la ingeniería civil, algún químico, algún ingeniero industrial, pero todos estamos metidos en el mismo problema. O sea, que queda la parte amarilla y la gris, que es cuestión del cliente, cómo va a usar lo que nosotros le dejamos. Todo lo demás es responsabilidad nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo enlazo con lo que arranqué. Nosotros tenemos esa responsabilidad frente a una obra de infraestructura. Una obra de infraestructura que articula la economía y la sociedad del país. Entonces, si eso falla, nosotros estamos fallando en el funcionamiento regional o del país. Si falla un puerto, yo tengo que sacar una cosecha o tengo que sacar un producto químico o un producto de destilería y no puedo, eso es mucho dinero que impacta directamente en el Producto Bruto Interno. Entonces, acá nos damos cuenta que el ingeniero civil interviene, no es un ministro de Economía, pero interviene mucho en la economía del país. Y por ser una profesión netamente técnica, está enlazada con el comportamiento social de la región. O sea, nuestra actividad es muy social. Desarrollamos trabajo, desarrollamos economía, hacemos que la gente pueda vivir mejor. Si fallamos en una obra de infraestructura, tenemos problemas. Esta clase, bueno, yo les dije que tiene que ver mucho sobre la cátedra de puertos, pero lo mismo sucede si habláramos de puentes, carreteros, rutas, hospitales regionales, todo lo que es tendidos de agua potable o plantas de agua potable, depuradoras, todo eso es una responsabilidad nuestra que tiene que estar bien diseñada, como decíamos antes, resistir, servir y durar en el tiempo. Uno no puede parar una planta depuradora para repararla, porque el ser humano necesita la planta depuradora, y no contamina. Bueno, las obras de infraestructura son de mucha responsabilidad ingeniera. Acá están las corresponsabilidades. ¿Quiénes estamos? O sea, la sociedad es la beneficiaria o la víctima de lo que hacemos nosotros. Todos los demás intervenimos asociados en que una obra de infraestructura funcione bien, funcione más o menos o funcione mal. Proyectista, nosotros en este caso, contratista, la empresa que hace la construcción, que tenía buena parte de la responsabilidad, los proveedores de materiales, en este caso, vamos a pararnos un poquitito acá. Cuando uno dice, vamos a hacer una obra de hormigón armado, de hormigón pretensado, elige los materiales, puede tener parte de acero. Bueno, el proveedor es responsable por el material que nos vende. Nosotros en la ingeniería estamos acostumbrados que los productos metalúrgicos tengan un certificado de calidad. No así otros. El hormigón, la pasta de hormigón, lo único que tiene calidad, certificado de calidad, es el cemento. Arena y piedra es natural y depende de nosotros saber si es buena o no es buena. Con el agua lo mismo. Digamos que el agua, se puede analizar fácilmente. Pero en lo que es hormigón, no hay empresas, por ejemplo en Bahía Blanca, que nos puedan certificar calidad del material que nos entregan.
Ustedes han pasado por la cátedra de tecnología del hormigón o algo parecido. O sea, algo, no lo quiero, o sea, no sé si se llama tecnología del hormigón, ensayo de materiales. En mi época se llamaba estudio de ensayo de materiales. Hoy, esa cátedra les debe haber comentado las formas de trabajar de las empresas que proveen hormigón para estructuras. Modo 1 o modo 2. En Bahía Blanca, para cualquier obra, de cualquier importancia, cualquiera de las empresas está trabajando en modo 2, no en modo 1. Modo 1 implica tener un control y una certificación periódica del material que suministra. Eso no lo hace. Alguna vez con alguno de ustedes hemos ido a visitar alguna planta de hormigón, una buena planta de hormigón acá en Bahía Blanca, y prácticamente no tiene laboratorios propios. Entonces estamos comprando un material que depende mucho del ser humano. No tenemos control sobre eso. Y nosotros cuando diseñamos una estructura que decimos, bueno, es un hormigón H30, H35, le damos una calidad, podemos decir, el agregado máximo no pasará de tal tamaño, podemos recurrir podemos establecer una relación agua-cemento determinada. Bueno, compran el hormigón y nadie verifica eso. Es necesario pensar que en cualquier obra de infraestructura el control es fundamental, y el control lo tienen que hacer profesionales que sean ingenieros. Entonces, habrá que disponer de algún ingeniero o laboratorista que esté en la planta de hormigón, otro que reciba el camión con el hormigón, y otro que esté controlando la colocación. Después vamos a ver por qué hay que hacer todos esos pasos. ¿Se entiende cuál es el enlace de responsabilidades que hay? Lo mismo el propietario, que es quien paga la obra, debe tener su auditoría sobre todos nosotros y tratar de hacer la mejor inversión, porque muchas veces quieren hacerse la inversión más económica y después vamos a ver qué consecuencias tiene en el tiempo. Entramos más en detalle en los problemas de durabilidad de hormigón y demás. Bueno, acá ven cómo se van enlazando todos los problemas de diseño que tenemos, no solo los estructuralistas, sino los laboratoristas que hacen las dos equipaciones, quien vaya a hacer la dirección de obra y demás. Cómo se distribuye todo el problema. Fíjense que la parte de arriba, bueno, yo que la sé leer, ustedes van a tener que aprender a leerla con poco tiempo, porque si no se cometen errores. Nosotros estamos en la parte de cálculo y determinación de los materiales. La ejecución de la mano de obra tiene mucho que ver con el proyecto que hagamos nosotros. Muchas veces se confunde y se piensa que el estructuralista es el que tiene que conocer la norma, y el que está en la ejecución de la obra o en la dirección de la obra no tiene por qué conocerla. Con leer el plano y ver si las armaduras están bien distribuidas, si los recubrimientos más o menos se cumplen, listo. No, hay que saber mucho de la norma para calcular, para dirigir y para controlar los materiales. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, todos tenemos que leer el mismo libro y entendernos rápidamente sobre un problema para ver cómo solucionarlo. Hay en la ejecución y en cuidado posterior del hormigón, una vez que lo colocamos, está la mayor parte de la vida del hormigón. Yo puedo comprar un buen hormigón. La planta puede estar funcionando en modo 1, o sea, está controlando toda su producción. Me pone a pie de obra un buen hormigón que yo le saco provecho, le controlo el asentamiento,
le puedo agregar aditivos aprobados por norma, todo bien, pero eso es a pie de camión. Entonces, todos los resultados que voy a obtener son del camión, no de la estructura. ¿Cuál es el tema? Que una vez que bajo el hormigón, en la etapa de colado, yo me tengo que asegurar que en la colocación o el colado, el tiempo de colado sean efectivos, la compactación sea efectiva y el curado sea efectivo. O sea, hay una responsabilidad de 4 variables que le corresponden a la empresa contratista y le corresponden a la dirección de obra. Entonces, yo puedo quedarme tranquilo, que muchos a veces lo hacemos, yo ya no tanto, porque uno a medida que pasan los años va viendo que hay fallas en distintos puntos de la etapa de obra. Si a mí el laboratorista me dice, a los 7 días dio buena resistencia, a los 28 dio la resistencia que tenía que dar, bárbaro. Yo no me puedo quedar conforme con eso. Me tengo que quedar conforme de cómo se hizo el trabajo luego que bajó el hormigón del camión. ¿Se entiende cuál es la diferencia que hay entre una cosa y la otra? Entonces, muchas veces la durabilidad de la estructura, fundamentalmente la durabilidad de la estructura, depende de esos trabajos, del colado, de la compactación y del curado. Ya vamos a ver algunas curvas que nos dicen cuáles serían los problemas si yo no controlo esos trabajos. Bueno, acá tienen una red de problemas que pueden atacar una estructura de hormigón armado. Cuando hablo de hormigón armado, puede ser hormigón armado con acero pasivo o hormigón armado con acero activo, lo que es hormigón pretensado. Pero acá tenemos los principales problemas que tenemos. Problemas físicos, problemas químicos y de corrosión. Entonces, en este punto, yo tengo que diseñar una obra como un muelle, un duque de Alba, lo que sea. Lo primero que tengo que tener en cuenta son las cargas según las normas y según el movimiento portuario que hay. Entonces tengo que determinar cargas por uso. Determinar cargas por situación geográfica. No es lo mismo estar en una obra de abrigo que soportar el oleaje de mar, que es un puerto fluvial, soportar las corrientes y embanques de ramas, árboles, todo lo que arrastre el río. Si estamos en zona sísmica, por suerte, nuestra costa marítima no está en zona sísmica, pero puede estarlo. Entonces, eso se tiene en cuenta en lo que es lo geográfico, más las cargas de uso. Entonces, con eso, yo puedo pretender diseñar una estructura que tenga resistencia y servicio para ese tipo de carga. Ahora bien, eso tiene que durar. Entonces, normalmente el contratista, el cliente no dice, tiene que durar 50 años, 100 años. Tiene que durar, ¿cuánto? Lo que se pueda. Entonces, nosotros tendríamos que procurar una obra que dure cerca de 60, 70, entre 60 y 100 años, que pueda refuncionalizarse, que pueda mantenerse y que pueda repararse, hasta ser demolida porque no sirve más. Entonces estamos diseñando como un auto. Yo tengo que mantener ciertas partes, cambiar ciertas partes, para que cumpla su servicio. Después vamos a ver estructuras que a nosotros nos ponen en jaque mate, que están en Bahía, estructuras portuarias que nos ponen en jaque mate porque repararlas es muy difícil. ¿Vamos más o menos bien todas ahí? ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Sí, sí. Al costadito de esta red de problemas, a ver, déjenme ver. Al costadito de esta red de problemas,
que como ven tienen los 4 trabajos principales. Después dice acá naturaleza y distribución de poros, que lo vamos a ver más adelante, porque por ahí nos entra el problema en el hormigón armado. Los mecanismos de transporte, qué se deteriora, si se deteriora el hormigón, si se deteriora la armadura, porque se pueden deteriorar uno, el otro, y normalmente llegan a los 2 juntos. ¿Cómo afecta cada uno de estos problemas en la resistencia, en la seguridad, en la rigidez? Bueno, acá es donde me gustaría a mí que la clase fuera presencial, porque uno puede interactuar con el estudiante. El tema de la rigidez tiene mucho que ver con las fisuras que se me pueden producir por un mal diseño en los elementos de la estructura de hormigón. Es decir, no tiene la misma rigidez, no tiene la misma inercia una viga sana que una viga fisurada. Entonces, puede deformar. Si deforma más, las fisuras se abren más. Si las fisuras se abren más, por ahí puede entrar el agua de mar o el agua de río, el agua o el agente contaminante. Entonces, todo eso yo lo tengo que controlar. Después, háganme acordar que les digo cómo. Por lo menos teóricamente, cómo se puede llegar a eso. Bueno, este gráfico es bastante claro, por lo menos para mí, de cómo se empieza a deteriorar una estructura de hormigón. En general, no empieza por el deterioro del acero, sino empieza por el deterioro del hormigón. Por su recubrimiento empiezan a pasar cosas hasta que se contamina el acero, se produce oxidación, luego corrosión, y es esta curva roja que se ve ahí. Ustedes ven que tenemos un estado inicial y según pasan los años se va produciendo algo que después vamos a ver en los recubrimientos hasta que llega al acero. Una vez que llegó al acero, empieza un proceso de corrosión. El proceso de corrosión lo que hace es aumentar el problema. Entonces, yo puedo tener una fase en la que puedo reparar, que eso sería muy bueno que me dé cuenta y lo repare, y una fase en la que yo no tengo más posibilidad de reparación. Lo que tengo que hacer es reconstruir. Y eso ya es una situación mucho más costosa. Después lo vamos a ver mejor. Esto es lo que hacemos nosotros. Digamos, diseñamos, siempre pasa en todas las estructuras, en todas las construcciones. Diseñamos para una calidad de diseño determinada. La verdad, es como apuntar, si uno quiere apuntar con un fusil, tiene que apuntar un poco más arriba de donde va a salir el tiro, porque siempre se va a bajar. De lo esperado, va a haber algo en porcentaje menor que va a ser lo obtenido en la obra. Y lo que tenemos que planificar son los periodos de vida útil sin mantenimiento y cuándo tenemos que hacer el mantenimiento y cómo lo tenemos que hacer. Hasta un punto, cada vez que uno mantiene, no obtiene la misma obra que construyó. Siempre va a obtener una obra de menor calidad, que funciona, pero de menor calidad. Entonces, cada mantenimiento que se haga no es para reconstituir al 100% de lo que teníamos originalmente. No vamos a tener siempre porcentajes menores. Y en algún momento, esa obra hay que reemplazarla. Para eso hay que tener una estrategia. Imagínense en un puerto decir, este muelle vuela, como el muelle de hierro, que ya no sirve más, que es inoperable, y tenemos que hacer uno nuevo. Todo eso lleva mucho tiempo, es un trastorno, porque dinámicamente está funcionando el puerto. Bueno, esto ya lo han visto, calculo yo, o por lo menos vamos a recordarlo. ¿Por qué les decía que hoy las obras portuarias, en su gran mayoría, se hacen de hormigón por todas las ventajas que tiene el hormigón para ser elaborado? Tiene
mayor economía, siempre fue, al ser un material moldeable, yo le puedo dar la forma que necesite, de acuerdo al diseño del puerto, de la parte de atrás, que yo eso lo moldeo. Pero, al ser un material compuesto y con comportamiento frágil del hormigón, tiene sus problemas. Por supuesto, yo tengo que despreciar toda resistencia a tracción. Esa resistencia a tracción se refleja en el hormigón fisurándose. Esas fisuras son un problema para la durabilidad. Como es un material compuesto de otros materiales, donde se van compensando por su tamaño los vacíos, pero no totalmente, siempre tiene permeabilidad. Hubo un momento hace muchos años que la mayoría de los ingenieros creían que el hormigón era impermeable. No es impermeable, lamento decírselo, y hay que rebuscársela para que el agua no llegue a las armaduras. Agua salada, la que sea. Tiene una red de poros muy importantes, y eso es un punto en contra que tiene el hormigón. ¿Se puede atenuar? Sí. ¿Se puede proteger? Sí. ¿Hay que hacerlo? Hay que diseñarlo. Bueno, como ven acá, tiene cambios volumétricos y de longitud. Lo mismo le pasa al acero. Tiene sus cambios por dilatación o contracción. Pero el acero deforma y vuelve a su estado inicial. A lo sumo tendrá tensiones por deformaciones impedidas, pero el hormigón se nos fisura. Así que ahí tenemos, por su funcionamiento, tenemos una fuente de fisuras que se suma a las fisuras y porosidades de la construcción. Acá, uno ve esto y parece que no tendríamos que estudiar, no tendríamos que construir con hormigón. Pero es lo que pasa. Al ser un material poroso, todos los agentes pueden entrar al hormigón por su red de capilaridad y de poros. Como dije, cada vez que diseñamos, nosotros tenemos que tener muy en cuenta las condiciones ambientales, las presiones, los golpes de agua, las salpicaduras, zona de salpicado. Es decir, creo que es mucho más sencillo diseñar un muelle de atraque en el Mediterráneo que en la costa del Océano Pacífico. Tenemos más amplitud de marea, tenemos una zona muy grande donde el hormigón se puede deteriorar, una zona de salpicada. O sea, tenemos un mar que es mucho más violento para la estructura que otros lugares. Si fuera en puertos fluviales, si bien no tenemos oleaje, tenemos problemas de, ya les digo, embancamiento de lo que arrastra el río. Y si bien no tenemos aguas saladas, podemos tener unas aguas que disminuyan el pH del hormigón. Ya vamos a ver cómo influye el pH en el hormigón. Y además tenemos otro tipo de contaminaciones que son las que se vierten a un río, que son desagües cloacales, residuos tóxicos de la industria que están en cercanías del río. Entonces, antes de diseñar una estructura, yo me tengo que asegurar, además del suelo, del clima, de la condición geográfica, la calidad de agua que va a rodear todos los días, todos los años, durante la vida útil de esa estructura. Porque nosotros no vamos a dormir, pero ese agua sigue trabajando, sea contaminada o no. Entonces yo tengo que tener una idea de en qué situación está la obra para poder diseñarla de manera de poder defenderla. Bueno, esta zona, bueno, ya lo han visto, seguramente lo deben haber visto en tecnología del hormigón. Ven que hay una zona que es muy atacada, que normalmente tiene que ver con
variaciones de altura de la marea o salpicaduras. Esa zona es terrible cómo se deteriora. Yo señalaría también esta parte de arriba, que tarda más tiempo en deteriorar la estructura, pero lo hace. Acá, como ven, debe haber algún desagüe, no es una obra portuaria de por acá, es cualquier obra portuaria. Un desagüe o una eliminación de aguas mal hechas. Entonces, como ven, están manchando la viga del cabezal de los pilotes. Aparentemente es una mancha. Eso en el tiempo es lixiviación pura. ¿Qué va a pasar? Ese agua va a correr, va a correr, va a correr, va a eliminar la lechada, va a llegar a la piedra y en algún momento llega a la armadura. Tarda más que esta situación, pero llega. Entonces, juntamente con el diseño de la estructura, que resista, que sirva, que sea resistente a todas las condiciones geográficas, ambientales y demás, yo tengo que proveerla de un escurrimiento de aguas nocivos que tiene la estructura, de un escurrimiento de aguas para que no sea atacada por otros problemas. El lixiviado del hormigón es un clásico que la mayoría de los ingenieros no le damos importancia, pero con el tiempo terminan deteriorando las piezas. Entonces después, bueno, hay que reparar sí o sí. O sea, ya les digo, no es tan rápido como ocurre con el agua que circunda a la obra, pero lo termina deteriorando. Bueno, acá tienen esto como es un pilar con la armadura corroída. Ustedes saben que la armadura cuando empieza el proceso de corrosión, una de las cosas que tiene es que empieza a exfoliar, aumenta su volumen, no encuentra espacio para su volumen, presiona el hormigón, rompe recubrimientos. Entonces, lo único que hacemos es tener menos recubrimiento y más problemas. Esta otra foto, esta me la dieron hoy, es de Puerto de Bahía Blanca, una situación en que ustedes ven que la armadura ya está totalmente corroída y no queda nada de recubrimiento. En esta situación, el elemento estructural está herido de muerte si no se repara rápidamente. ¿Cómo se repara esto? Ustedes preguntarán. Bueno, lo primero que hay que hacer es definir si la pérdida de material afecta a la seguridad de la estructura. Esto tiene un diámetro determinado y la corrosión le ha hecho perder material, entonces tenemos que medir el diámetro que quedó y tratar de verificar la seguridad de la estructura con esto que tenemos acá. Si resiste, estamos bien, lo único que tenemos que hacer es proteger el acero, restituir este hormigón que se perdió con un hormigón de alta calidad, son morteros de alta calidad, morteros con muy fuerte composición química, y tenemos solucionado el problema, en principio. Después, habría que darle toda una protección superficial lateral al elemento para que no siga entrando el agua contaminada. Si el diámetro no es suficiente para darle la seguridad que necesita la estructura, bueno, acá hay que reforzar. Entonces empiezan los que se llaman recrecidos de elementos estructurales. Yo tengo, si eso es una columna, tengo que sacar todo el material suelto, poner nueva armadura, un encofrado y hacer un recrecido. Es decir, va a tener una sección superior a la que tenía originalmente. Recupero armadura y recupero sección resistente de hormigón. Es un trabajo que es muy, muy costoso. Es más fácil mantener que hacer esas reparaciones, pero bueno, llega un momento que hay que intervenir. Creo que estábamos bien, a ver. Sí. Todo lo que vimos recién se produce por esto. Es la estructura de poros que tiene
una estructura, un elemento de hormigón. Acá están clasificados los poros que se detectan en la masa de hormigón como microporos, que son los menos importantes, esos se producen, digamos, tienen que ver con la mezcla en sí. Y después tenemos los poros capilares y los macroporos, que es donde podemos intervenir nosotros. Los poros capilares y los macroporos tienen que ver con la dosificación del hormigón, fundamentalmente, y después con la colocación y compactación y curado del hormigón. Dosificación. Ustedes deben recordar que para dosificar hormigón teníamos algunas curvas granulométricas que la arena tiene que pasar entre una curva máxima y una curva mínima, lo mismo que el agregado B. Creo que lo deben recordar. Hoy, por ejemplo, las arenas de Bahía Blanca no cumplen con esas curvaturas. Tienen lo que se llama un módulo de fineza muy bajo, son arenas muy malas. ¿Qué produce la arena de mala calidad en una estructura de hormigón? Es una terminación porosa. Sacan el encofrado y van a ver un montón de poros en la superficie. No tiene nada que ver con la compactación, no tiene nada que ver con la colocación. Muchas veces tiene que ver con la arena que usamos. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo hacemos una estructura portuaria si no tenemos una arena de calidad? En realidad es fácil y costoso, pero hay que hacerlo. Si partimos de la base que es una obra de infraestructura y tiene que durar, tenemos que usar buenas arenas. Si no las tenemos en Bahía, hay que traerlas. Hay que traer arena de río, para eso tenemos el ferrocarril, que es una estructura que funciona más o menos, pero está. Entonces yo puedo generar la curva de arena que necesito para esa dosificación. Lo mismo con el agregado. ¿Y para qué me sirve? Yo con agregados bien graduados y una relación agua-cemento adecuada, logro trabajar sobre los poros capilares. Entonces tengo una masa mucho más cerrada. Ahora, tengo que dosificar bien el hormigón y tengo que tener los materiales para dosificarlo bien. Entonces, si tendría que hacer una obra en estas circunstancias, el medio agresivo, buscaría la posibilidad de tener estos materiales disponibles para hacer dosificación. Colocación del hormigón. Bueno, en realidad ustedes saben que hay que colocarlo rápidamente. Ese problema está prácticamente solucionado porque casi todas las plantas de hormigón o en casi todas estas construcciones el bombeo ya es una cosa de todos los días. Entonces, no tardábamos como antes, capaz que 1 hora y media, 2 horas para vaciar un camión de 8 metros cúbicos, hoy en 10 minutos, 15 minutos se está solucionado. O sea que esa parte no la tenemos por qué, o sea, la tenemos solucionada. Compactación del hormigón. En la compactación del hormigón, creo que la mayoría de los ingenieros siempre supimos que hay que usar vibradores mecánicos. Y en algún momento me tropecé con un trabajo del Instituto de Cemento Portland, muy viejo de trabajo, que especificaba la frecuencia que tienen que tener los vibradores. Es decir, nosotros, acá en Bahía, vemos vibradores de todo tipo, chinos, los más baratos son los peores. Si yo les pregunto a ustedes, ojo, yo me tropecé, no quiere decir que, o sea, me tropecé con ese artículo y de leerlo me enteré. Si yo le pregunto a ustedes, bueno, vamos a vibrarlo, ¿con qué energía de vibración o qué frecuencia de vibración tiene que tener ese vibrador? No lo sabe. Y tener una frecuencia baja hace que tengamos un hormigón desagregado y tener una frecuencia adecuada, nosotros nos aseguramos que la masa de hormigón no se desagregue y esté bien distribuida, la piedra en el monte. Como dato, siempre usen vibradores
que tengan entre 9.000 y 12.000 vueltas. En cualquier obra. Y esto es en cualquier obra. Porque eso hace que eliminemos mucho aire, quede compactado el hormigón, quede bien distribuida el agregado grueso y tengamos una masa mucho más compacta y más uniforme. Si yo desagrego el hormigón, separo mortero de piedra. Imagínense, en estos volúmenes de obra, y yo tengo que hormigonar un tablero de un muelle que tenga 1 metro, 1 metro y medio, lo que tenga de espesor, yo tengo que tener una estrategia para que la piedra no sedimente. Es uno de los grandes problemas que tiene el hormigón. Yo no puedo hormigonar 1 metro y medio de un saco, porque me va a sedimentar la piedra. Entonces, si pudiera hacer un corte, voy a ver que por los fluidificantes, todo lo que le di al hormigón para poder trabajarlo y bombearlo, la piedra se me va a ir hacia abajo del elemento estructural por el espesor que hormigone. Entonces, muchas veces lo que hay que tener cuidado en la estrategia de trabajo es, además de diseñar la pieza, indicar cómo se tiene que hormigonar. Entonces, es necesario que se hormigone por capas. Yo lleno medio metro, 60 centímetros, 70 centímetros un día, y al otro día completo, o voy superponiendo capas. De esa manera yo me aseguro una masa homogénea del hormigón. Si hormigono 2 metros, que se puede hacer en una presa de hormigón, si hormigono 2 metros de entrada, el tema es que voy a tener una sedimentación de agregado grueso de piedra que no lo puedo representar con la probeta, que es un cilindro de 15 por 30. Eso no sucede en la probeta, va a suceder en el elemento. Enlace las cosas que le digo con lo que le dije al principio. Nosotros estamos testeando lo que viene en el camión, pero tenemos que estar seguros de lo que colocamos en la estructura. Bueno, acá empezamos a tener en cuenta la relación agua-cemento con la durabilidad de las estructuras. Este es un ejemplo gráfico que aparece en cualquier libro o cualquier resumen de lo que ocurre con una relación agua-cemento alta y con una relación agua-cemento baja. Los círculos grisecitos es el agregado, y lo rojo es el gel que se produce en la reacción de fraguado. Ustedes ven que con una relación agua-cemento baja tengo una masa mucho más compacta y con menos poros que con una relación de agua-cemento alta. Entonces, una de las cosas que hay que controlar en los hormigones durables y resistentes, porque como consecuencia van a durar y son muy resistentes, es el control de la relación agua-cemento. Y les pregunto a ustedes, a ver si se acuerdan, ¿qué relación agua-cemento tendría que tener para que se produzca la reacción de fraguado? No sé si algunos la recuerdan o si algunos se la han dicho. Posiblemente sepan 0,4 puede ser. ¿Cómo? 0,4 puede ser la mínima para que se... ¿Por qué 0,4? Porque creo, no me así, acuerdo. Perdóname, pero soy de preguntar para que salga la respuesta. Porque no es 0,4, pero 0,4 es una mínima. Claro, es No la es mínima 0,4. para que se humecte para que se produzca la reacción, porque si no habría partículas de cemento que no tendrían agua. Creo que era algo así, si no recuerdo. No, estás bien rumbeado. En realidad, vamos a completarlo. En realidad, la relación agua-cemento para que se produzca la reacción es 0,25 a 0,3. De hecho, se han hecho hormigones en los países nórdicos con una relación en agua-cemento de 0,35. Tiene que ser 0,4
para nosotros, porque tiene que haber agua disponible que se evapora. Es decir, yo puedo ponerle una relación agua-cemento 0,3 porque se produce la reacción, pero la reacción se va a producir en el tiempo y no podría perder esa cantidad de agua para que se produzca totalmente la reacción. Entonces tengo que poner un poco más para que realmente me quede 0,3 y lo demás se puede evaporar. ¿Está claro? Sí, sí, bárbaro. ¿Sí? Y 0,4 es una relación agua-cemento mínima para que eso se produzca. O sea, le queda la suficiente agua al hormigón para que se produzca la reacción y permite que se evapore por la condición de que está al aire libre, permite que se evapore ese resto de 0,1. Ahora, ¿ustedes vieron alguna vez lo que es una relación agua-cemento 0,4? El hormigón no asienta prácticamente. Es un hormigón con muy poco asentamiento. Entonces, normalmente se va a trabajar en una relación agua-cemento entre 0,5 menor que 0,5 a 0,45 con aporte de plastificantes o fluidificantes. Esa es la manera de trabajar. ¿Por qué? El fluidificante me va a dar la trabajabilidad necesaria para colocar el hormigón, el efecto desaparece, y mantengo acotada la relación agua-cemento, como recién lo hablamos. 0,4 es un poco complicada para trabajarla localmente, o en la Argentina se puede trabajar en muy pocos lugares, pero 0,4, 0,45 es una buena relación agua-cemento, se produce la reacción de fraguado. Vamos acá. Una vez colocado el hormigón, pasa lo que en muchas obras domésticas no se hace y en este tipo de obra sí se tiene que hacer. Acá hay unas curvas que indican la resistencia del hormigón en función del tipo de curado que hago. La de más abajo es al aire libre sin curado, y después tenemos 3 días de curado, 7 días de curado, o con membranas de curado. En una estructura portuaria, normalmente se va a trabajar con un encofrado alquilado. Puede ser comprado, pero puede ser un alquilado comprado, un encofrado alquilado. Lo que quiere la empresa es evolución de la obra, o sea, hacer la mayor cantidad de elementos estructurales en el menor tiempo posible. Con lo cual se dificulta el curado, por varias cosas. Yo hormigón tengo columnas, vigas encofradas, losas encofradas o lo que sea. Lo único que tengo al aire libre es la superficie expuesta de la losa. El curado húmedo es muy difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque al otro día de hormigonar la gente quiere trabajar arriba de esa superficie. Entonces, si está mojada lo tiene que regar, le es incómodo. Eso se soluciona con las membranas de curado que plastifican la superficie. Entonces, no tienen aporte de agua, pero evitan la pérdida de agua. Ahora, tengo solucionado esa parte de la superficie del tablero. Pero la empresa contratista quiere remover los encofrados de columna y los, qué sé yo, puede querer remover los fondos de tablero de la losa a los 7, 10 días, cuando tiene resistencia para que, con un reapuntalamiento, o sea, resista el peso propio, para poder seguir evolucionando en la obra. En ese caso, si yo inmediatamente no le coloco una membrana de curado para proteger la pérdida de agua en el hormigón, que es lo que sucede en muchos edificios en la costa marítima, va a haber una pérdida de agua por esa superficie. O sea, yo saco el tablero de fondo y el agua excedente del hormigón, que todavía no se combinó, tiene que evaporarse,
va a intentar salir por esa superficie. En el camino de salida me forma un capilar, y por ese capilar es por donde entra el agente nocivo para la estructura. Entonces, en ambiente marino, la condición de curado es fundamental, pero es muy importante tanto como la dosificación. Es fundamental curar el hormigón. ¿Por qué? Porque no solo yo aseguro una mejor resistencia, sino que aseguro una masa con menos capilares, por la fuga de agua que se produce. Acá tienen es de una investigación, no están hechos en hormigones, sino en probetas de mortero de cemento, con distintas relaciones de agua-cemento, 0,50 a 0,80. Y esto mide la permeabilidad o la superficie de esas probetas. Entonces, verán que en este caso es solamente en relación a la relación agua-cemento, no al curado. El curado lo vimos antes. Entonces, con una relación agua-cemento baja, yo puedo asegurar una menor permeabilidad en el hormigón. Por eso destaco siempre bajas relaciones agua-cemento y buen compactado y buen curado del hormigón. Eso es fundamental en cualquier obra. Como ven, los ataques de cloruro no perdonan ninguna estructura. Eso siempre se va a producir. Siempre se va a producir. Lo que pasa es que si yo tengo un buen hormigón y lo controlo, esto puedo evitarlo con un mantenimiento preventivo. Va a llegar un momento que el mantenimiento preventivo no va a ser suficiente y esta baranda yo la voy a tener que cambiar, o este muelle yo lo voy a tener que demoler para hacer uno nuevo. Pero esto, si vamos respetando una condición de diseño y de construcción adecuada y mantenimientos preventivos, yo lo puedo ir evitando. Como ven, no hay mucha ciencia en esto. Hay mucha ciencia, pero no hay mucha ciencia. En realidad, lo que hay que hacer es un buen diseño, buenas dosificaciones, buena colocación del hormigón y mantenimiento preventivo. En lo que hay ciencia es que se ha demostrado con los equipamientos que tenemos en estos momentos, la influencia real de la porosidad, los problemas de corrosión, porque hay investigaciones que permiten mirar microscópicamente qué es lo que pasa en el hormigón. Bueno, acá estamos en un ensayo que se hace en función de probetas que tienen distinta relación agua-cemento y un aditivo para impermeabilizar el hormigón. Partimos de una base mínima de una relación agua-cemento 0,4 a una de 0,55. Y acá está el esquema de las probetas que se ensayan. Durante 72 horas se la mantiene a una presión de 70 psi, que son 4,8 toneladas, 4,8 atmósferas, que es una presión muy grande. Acá tenemos la relación agua-cemento y los coeficientes de permeabilidad. Como siempre, mayor relación agua-cemento, mayor permeabilidad. Y acá está el resultado de la probeta testigo y distintos porcentajes de aditivo que se ha colocado a la misma mezcla. Es un aditivo de Sika. Yo todavía no lo he usado, pero es tentador por los resultados que da. Es un aditivo bastante nuevo en la Argentina. Vamos a acercar. Ahí. Vamos acá.
Esta es la probeta testigo, la primera fila, la de la izquierda. Y ustedes ven la penetración que tiene. Acá tiene el diagrama de penetración del agua a presión. Y estos son con distintas concentraciones de aditivos. 0,2, 0,4, 0,6. Para una relación agua-cemento relativamente alta. Para una relación agua-cemento media, que es la que podemos pretender nosotros, estamos por acá. Entonces, fíjense que el agua penetra muy poco con 0,6. Yo diría que 0,4 es un aditivo eficiente, porque con 0,6 no cambia mucho. Con un buen recubrimiento yo me estoy asegurando para una presión de casi 5 atmósferas que penetre solamente esto. En una obra portuaria yo esa presión no la tengo. Y acá tenemos con una relación agua-cemento de las bajas, como alguien comentaba ahí, 0,40, con el mismo aditivo. Fíjense que prácticamente penetra, pero muy poco, el agua a presión. ¿Esto se ve claramente? Sí, sí se O sea ve que perfecto. nosotros hoy disponemos de una dosificación, eligiendo los materiales, pero además de elegir los materiales, podemos elegir aditivos que nos permiten darle mayor resistencia impermeable al hormigón. Siempre va a penetrar algo, pero le puede dar mayor resistencia. Bueno, acá tienen las curvas correspondientes para no justamente las mismas relaciones de agua, relaciones de agua-cemento, pues 0,45, 0,48 y 0,55 no empieza con 0,4 como esta, pero vemos la penetración del agua para la menor relación agua-cemento, fíjense, en milímetros, con el aditivo. O sea que si, yo no sé si han leído la norma, pero en una obra portuaria, los recubrimientos no bajan de los 50 milímetros. También depende de la característica del agua, porque si tiene sulfuro, si tiene cosas, productos que son muy nocivos para el hormigón, los recubrimientos son más grandes. Pero fíjense que estoy con el uso de este aditivo, estoy en el orden de los 20 milímetros de penetración para esa presión de ensayo de agua. ¿Se entiende? Una cosa que venimos recalcando durante la charla es el control periódico de las estructuras. Gabriel, y si optamos por un diseño que implique estructuras prefabricadas, armando losetas, y también estamos mejorando el tema del curado en un lugar controlado. Bueno, eso tiene, de eso iba a hablar después, pero ya lo chapamos. Ya lo chapamos. El hecho de usar elementos prefabricados facilita el control de la fabricación y muchas veces facilita el montaje. Inclusive, uno al elemento prefabricado lo puede maquillar, le puede resolver todos los defectos o lo puede descartar si salió mal fabricado y decir, bueno, yo esto no lo coloco, pues coloco otro elemento. El elemento prefabricado de hormigón normalmente requiere de molde. Entonces, lo que necesito es fabricar muchos elementos en la unidad de tiempo. Entonces, yo no puedo esperar 7 días para desmoldar. Entonces se recurre a curados con calor. Ese curado con calor se tiene que hacer muy bien. Normalmente, en un elemento estructural, no lleva menos de 12 horas el curado para poder moverlo. Y para poder moverlo yo tengo que estar seguro de la resistencia que tiene para que no se me fisure en el movimiento. El curado a vapor se hace de muchas maneras. Muchas veces es sobre cama eléctrica, se le pone una manta encima al elemento y se le da calor. Eso a veces genera mucha porosidad por el agua que sale del hormigón. Perdón, el curado a calor.
Lo que sí yo recomiendo es el curado a vapor. Porque entonces estoy incorporando calor y a la vez estoy manteniendo la humedad necesaria para que se produzca el fraguado del hormigón. Entonces, si bien yo puedo usar un elemento prefabricado, y de hecho se usan elementos prefabricados, tengo que hacer una estrategia para el control de ese elemento. O sea, yo me estoy imaginando esta obra como alguien que diseña, alguien que dirige, pero tiene que haber una empresa que controle la calidad de los elementos que se fabrican. Entonces, en donde se prefabrican estos elementos, tiene que haber ingenieros que estén controlando todos los pasos de trabajo. Esto se dio, o por lo menos yo lo pude vivir así, creo que Edgar Urban fue, cuando se fabricaban los pilotes, para el proyecto de Vale, en la antigua empresa de estaba Furfro en Terlón de Alfonso. Entonces, se había diseñado un sistema de curado a vapor para que los pilotes cada 2 días pudieran dejar su lugar y darle lugar a otra para fabricar otro. ¿Cuál era el problema que teníamos? Eso lo ensayamos en la Universidad Nacional del Sur. Era determinar la resistencia, tracción por flexión que tenía ese hormigón. ¿Por qué? Porque como yo lo movía los 2 días, la gente que controlaba nos pedía que en el movimiento de izado, después lo tenía que poner sobre el camión, y en el transporte del camión al acopio, toda esa vibración no nos generara, con el peso propio, no nos generara fisuras en el piloto. Porque una vez que está enterrado, nadie lo vigila. Está metido en el barro y nadie lo puede controlar. Bueno, se hizo un diseño de fabricación, porque teníamos que entregar en el término de un año algo de 8.000 pilotos, 9.000. El asunto que nos daba fabricar tantos por día, en realidad se fabricaban más por los días que podía haber huelga, falta de suministro de agregados o cementos. Bueno, eso lo habíamos diseñado. Entonces la etapa la estrategia para fabricarlos estaba. La estrategia para moldeo también estaba. Porque lo que hacíamos era, los primeros moldes fueron un pilote, otro pilote, al sacar el del medio, que daba el lugar, los pilotes de al lado eran el encofrado del pilote que se fabricaba. El tema era el movimiento. Bueno, para ese movimiento tuvimos que hacer varias verificaciones. Primero, verificaciones teóricas de cálculos, argumentos, verificar extensiones de tracción, se verifica en estado 1, nada que ustedes no hayan visto en resistencia de materiales. Y fabricamos unas probetas de 600 milímetros de largo, 150 por 150 de la fricción, y las ensayamos en la universidad. Entonces, con la calidad de hormigón que se fabricaba, se hicieron esas probetas y se ensayaron para determinar la resistencia a tracción por fricción. En función de eso tomamos un coeficiente de seguridad y ahí pudimos obtener la conformación para mover rápidamente cada uno de esos pilotes y tener un ritmo de fabricación adecuado. Es toda una estrategia. ¿Se puede hacer? Sí. Se necesita mucho control, mucho espacio y, digamos, en el elemento prefabricado tener mucho más seno en el trabajo porque no da lugar mucho a error, tener más seno en el trabajo de fabricación. Una vez que le erras, se erra por mucho. Si la pegás, si uno acierta por mucho, y si falla, falla por mucho. Todo lo que hicimos para poder producir a buen ritmo fue generar toda una carpa para curar con vapor, y en los días de invierno, donde se fabricaba el pilote, lo que se hacía era calentar el agua del hormigón. Porque a las afueras de Bahía estaba todo frío, áridos fríos y demás, entonces calentábamos el agua. Teníamos un control de mezcla fresca antes de hormigonar.
muy estricto, el asentamiento era tal, más 2 o menos 2. Y si daba 2,5 más o 2,5 menos, se rechazaba el camión. Se tuvieron muy buenos resultados con las probetas de hormigón, tal es así que rompimos 2 prensas porque no teníamos la suficiente potencia para romper las probetas. O sea, eran probetas que tenían que romper a 350, 360 kilos por centímetro cuadrado y llegábamos a los 500 y no rompíamos. O sea, era un hormigón de muy, muy alta calidad. Y al ser un pilote que se hormigona en forma horizontal, prefabricado, nos asegurábamos que el material que estábamos poniendo estaba bien distribuido, bien vibrado, o sea, estaba muy bien representado con la probeta. Distinto es hormigonar el pilote en vertical o cuando está excavado, que se puede cortar, y todos los problemas que puede tener un pilote colocado en el sitio. Después, si no se aburren, al final vamos a ver cómo se hizo la posta de inflamables de Bahía Blanca, que tiene todos elementos prefabricados. ¿Vamos bien por ahí? Perfecto, me parece. No sé qué. Sí, vos perfecto. Porque Para mí perfecto. Bueno, vamos al control. Yo no sé si se hace, mientras yo estuve actuando en el puerto, asesorando a las firmas concesionarias de las postas de inflamables, no se hacía a menudo, que son los controles periódicos del estado de la estructura del muelle. No el estado de las baranas, no lo que se ve, sino lo que hay que colgarse para ver, lo que es más dificultoso. Bueno, hoy en cualquier normativa que se precie, en esto son mucho más rigurosos los europeos que los americanos. Cuando hablo de americanos, hablo de la norma ASI, que corresponde a Estados Unidos. Y cuando hablo de los europeos, ellos, la Comunidad Económica Europea, tiene una norma general que los habilita. También los españoles tienen un protocolo de revisión de obras de infraestructura, por ejemplo, los años en un puente no pasa de 3 años, hay que ir, mirarlos, hacer un relevamiento, si hay que hacer alguna reparación, se hace una reparación, y por ejemplo, creo que cada 5 años hay que hacer una intervención, lo necesite o no. Eso tiene que ver con pintados, sellados, a veces hay que ver, en el caso de puentes, verificar los apoyos de neopreno, si hay que cambiarlos. O sea, mantienen la infraestructura en condición. Para los puertos es exactamente lo mismo, yo diría que es aún más necesario. Intervino en un puerto de Río Gallegos que estaba sumamente deteriorado, un puerto con diseños viejos, o sea, yo calculo que si hubiera vivido en esa época lo diseñaba igual, que estaban muy deteriorados. Por supuesto, no tenían ningún control periódico. El de San Antonio también tuvo el mismo problema. La reparación fue muy, muy, muy costosa, porque se encontraba tan deteriorado que las intervenciones muchas veces eran no de reparar, sino que había que reforzar elementos estructurales. Cuando sucede eso, los materiales para resolverlo son carísimos y las tecnologías para resolverlo son carísimas y la mano de obra que tiene que saber manejar esos materiales, porque no son arena y cemento, también es muy caro. Entonces eso es muy costoso la reparación. Por supuesto que después lo devuelve la operatividad del muelle, pero muchas veces hay que parar el muelle, no puede entrar ningún buque a atracar porque está en periodo de reparación. Y en los puertos muy activos, ese periodo de ventana no se tiene habitualmente, porque ya está programado los atraques de barco, cuando sale uno, cuando entra otro. Entonces no nos queda una ventana de trabajo muy buena. Después les voy a contar algo que sucedió.
que tiene que ver con esto. Bueno, para hacer un diagnóstico de la estructura, hacer un diagnóstico del estado del muelle, ahí intervienen muchas gente. Las instalaciones y también lo estructural. Muchas veces la ingeniería de puerto no cuenta con especialistas estructurales o especialistas en alguna instalación en particular. Bueno, eso se puede contratar o tener en la planta alguien que sepa del tema. Porque si varios ingenieros vemos una patología en un elemento estructural, no todos vamos a concluir lo mismo. Está más o menos, está un poco o es grave. Entonces, el saber qué es lo que se está mirando es fundamental para hacer un diagnóstico y, por supuesto, proyectar la reparación de esto. Una reparación lógica. Bueno, como ven, acá hay una tablita de posibles intervenciones. Muchas veces es mejor quedarse en esta primera de protección, proteger, proteger, proteger. Esto se puede hacer con muchos productos que protegen o dan a la superficie expuesta de los muelles una característica de tal que el agua salada o el agua químicamente contaminada no llegue a la refuerzos. Esto ocurre como cuando les mostré en esa columna que tenía corroída la armadura y posiblemente ya no tenga la resistencia necesaria. Bueno, hay que reforzar. Reparaciones ocurre cuando sigue teniendo resistencia a la estructura, pero muchas veces lo que hay que es reponer todo el hormigón fisurado que tiene el elemento estructural. Es lo mismo prácticamente que un saneado. El saneado es una situación intermedia donde vemos que va a pasar algo e intervenimos antes. Y lo que hacemos es proteger. Saneamos, protegemos. Lo más difícil de hacer, lo más costoso siempre fue la reparación. Hay que tratar de no llegar a eso, por dos cosas: por lo costoso que es y por la imposibilidad que uno a veces tiene de hacerlo bien. Y cuando lleguemos al tema de la posta de inflamables, les explico qué es lo que estaba pasando. Todos los trabajos control de aplicación, todos los trabajos que tengan una estrategia de reparación tienen que ser controlados. No deben quedar fuera de la visión de un entendido. Pertenezca al grupo de ingeniería del puerto o sea contratado. Porque yo puedo indicar un unitado, una reparación con morteros especiales, pero si no miro cómo está colocado, eso lo pone un obrero, colgado normalmente, en situación muy difícil de trabajar, a veces trabajando de cabeza, quiere decir, en un plano horizontal, proyectando reboques. Si yo no controlo eso, puede quedar el trabajo como hecho, pero está mal inspeccionado y puede quedar mal hecho. Por más que haya puesto el mejor material, pero en la mano de obra, si no la controlo, puede darme lugares a posibles problemas posteriores. ¿Qué es lo que es esto que ven acá? Y después esto de acero revestido es una llamadita que me hice para no olvidar. Esto normalmente es lo que ocurre en cualquier estructura de hormigón y que trae varios problemas en las obras portuarias, y es la carbonatación. La carbonatación siempre se va a producir en el hormigón porque tiene que ver con la actuación del dióxido de carbono, que se combina químicamente o físico-químicamente con componentes del cemento. Eso va a pasar siempre. Una protección
de las armaduras del hormigón armado es el contenido de cemento. Cuanto mayor contenido de cemento tenga, yo me puedo asegurar un pH superior a 12 o 12,5 en la masa de hormigón. Este pH es el que me va a proteger la armadura. Yo a veces reniego de no haber querido química cuando cursé la carrera, y cuando llega uno a esta etapa se da cuenta que tendría que haber sabido mucho más de química, porque el hormigón se comporta así. Tiene un comportamiento físico-químico que a veces uno no lo alcanza a comprender. Cuando ve que se forma un carbonato con el dióxido de carbono, no entiende mucho la reacción que se produce. Pero bueno, el proceso de carbonatación es lo que me hace perder el pH protector de la armadura. Eso es lo que les tiene que quedar claro. ¿Cómo se logra? Con dos cosas. ¿Cómo se logra solucionar? Con dos cosas. Uno es aportando más contenido de cemento, tener un buen contenido de cemento en el hormigón. Entonces, puedo asegurar un pH superior a 12. Como ven acá en el gráfico, tenemos una etapa 1, una etapa 2 y una etapa 3. La fisura no tiene que ver con la carbonatación, la fisura está por comportamiento del hormigón, que tiene su fisura. Puede ser un capilar, puede ser eso. Pero en una primera instancia va a haber una penetración de la carbonatación en la superficie, que la va a endurecer, muy rápida, y después se ralentiza, o sea, va a ser mucho más lenta, pero va a llegar al acero. Para que no llegue al acero, yo lo que tengo que hacer, y esta es la reacción de carbonatación, es, además de tener un buen contenido de cemento, la pasta de hormigón, tener un suficiente espesor de recubrimiento, para que esta superficie que ven acá tarde lo más posible en llegar al acero. Una vez que llega al acero, el problema que se produce es que toda esta capa perdió el pH que protege la armadura. Entonces, cualquier contaminación que entre por una fisura o por un capilar, al tocar el acero, va a producir oxidación en primer lugar y después corrosión. Cuando se produce corrosión, aumenta de volumen la barra, escolia, se hace escama y rompe el recubrimiento, lo hace estallar. Una vez roto este recubrimiento, lo único que hacemos es dotar al hormigón de mayores canales de entrada de materiales nocivos. ¿Se entiende? Se está usando en algunos lugares para contrarrestar este fenómeno, además de la dosificación de hormigón, además de los recubrimientos, aceros revestidos con epoxi. Y muchas veces van a encontrar en los manuales, no se hace en Argentina, pero van a encontrar en algunos manuales o catálogos de venta de esta armadura en otros países, del acero, el mismo acero que nosotros vemos en la obra, pero revestido con una pintura epoxi, que le da una protección a la corrosión. Lo que hay que tener en cuenta, porque el acero tiene la misma calidad de resistencia, los mismos diámetros, o sea, para dimensionar para los esfuerzos habituales, flexión, normales y cortes, se usan ese tipo de tensiones. Lo único que hay que tener en cuenta es que para hacer los revestidos, la norma fija unas longitudes de anclaje distintas, porque hay una superficie entre el hormigón y el acero. El hormigón armado, ustedes saben, funciona bien por la adherencia que tiene el hormigón y acero. Esa adherencia tiene que ver con el anclaje que yo le dé a cada barra según su esfuerzo dentro de la masa de hormigón. Como esa adherencia se ve disminuida por el revestimiento, hay toda una norma que nos indica cómo diseñar esa armadura, o cómo diseñar cuando utilizamos esa armadura. El cálculo sigue siendo el mismo, pero el diseño de armadura varía
en función de que estoy usando un acero revestido. Nada más que eso. Pero sí se puede usar, y yo calculo que prontamente, si Asindar y Yardau lo quieren, vamos a tener aceros revestidos para estructuras en un ambiente agresivo. Esto es muy interesante. Puse esta foto para acordarme de hablar de pretensado, que después lo vamos a hacer, pero en hormigón armado común también funciona. Con el avance de la tecnología, se pueden colocar en las estructuras sensores que por diferencia de potencial tienen una señal y después con un transductor esa señal puede llegar a una computadora y decirme qué es lo que está pasando con esa armadura en esa masa de hormigón. Entonces, en función de lo que mida, me está diciendo que esa armadura puede estar sin ningún problema, puede tener problemas de corrosión, potencialmente problemas de corrosión, o puede tener problemas graves. Y yo eso lo puedo monitorear desde un escritorio. O sea, ya hay sensores que permiten poder hacer el control de la estructura en forma remota. Les muestro acá, esto es un esquema de cómo funciona, genera una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial es interpretada, se manda una señal a través de internet o cualquier onda a una computadora y me dice qué es lo que está pasando. Entonces, entre estas medidas, yo puedo ver qué probabilidad de corrosión tiene esa armadura y decir, bueno, vamos hasta el muelle y vamos a ver realmente qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que proteger o qué es lo que tenemos que arreglar, o si anda bien el sensor, que capaz que no funciona, pero bueno, me da una alerta para poder intervenir. Y eso es un monitoreo permanente de las estructuras. Se puede hacer para cualquier estructura. En este caso, están tan expuestas al ambiente, es algo que yo calculo que en poco tiempo más se va a empezar a utilizar en las nuevas estructuras portuarias. ¿Se entiende más o menos de qué va? Voy a volver, no, a ver, voy a volver a la anterior. Yo hasta ahora no hablé nada, vamos a empezar a hablar porque así como surgió la pregunta de si se pueden usar elementos prefabricados, alguien me puede preguntar, bueno, ¿vamos a hacer hormigón armado o hormigón pretensado o podemos usar hormigón pretensado? Yo tengo una opinión al respecto. Cuando digo opinión, no es argumento. Argumento se basa con un conocimiento real de la situación. Y yo, por la experiencia que tengo, opino de determinada manera con respecto al pretensado en obras portuarias, más en unos ambientes salinos. Bueno, el ejemplo que está expuesto acá era para explicar el tema de los sensores. Pero ustedes ya a esta altura del partido o a esta altura de la carrera saben lo que es una estructura pretensada. La estructura pretensada tiene una característica que se resuelve con un acero que no es el mismo que el acero pasivo de hormigón. Es un acero que tiene una aleación y un tratamiento que hace y que con un diámetro determinado yo pueda soportar tensiones muy grandes. Es decir, si una barra de diámetro 16 del acero común podría romper a 8 toneladas, de acuerdo a la resistencia, 8 o 9 toneladas, un cordón de 16 milímetros de pretensado rompe 26 toneladas. Y está siempre tensado. O sea, cuando se coloca, normalmente está al 70 o 75% de su resistencia a rotura tensado. Queda ahí, siempre tensado. Pretensado. Y ahí viene. La corrosión lo ataca de una manera muy especial, que es diferente al acero común. Es lo que ustedes leen acá
efecto de la fragilización por hidrógeno, FPH. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el ion cloruro o lo que corroa llega al cordón, que llega, y después lo vamos a ver, lo que produce en ese acero es una grieta, es una fisura, es una grieta, no un punto de corrosión que es como una cáscara. Si ustedes ven la corrosión en un acero común es como una cáscara. Bueno, en esto produce una grieta. ¿Qué es lo que pasa? Que bajo tensión esa grieta disminuye la sección resistente del acero y se puede cortar como si fuera la cuerda de un violín. O sea, es fácil de ver, o sencillo de ver, como un acero común cuando se corroe va perdiendo sección, rompe recubrimientos y fricción, los vemos esfoliados, pero hasta que no llegó a la carga última, que normalmente es un coeficiente de seguridad, en el caso de los muelles superior a 2, no pasa nada. Pero en el acero pretensado, cuando empieza la corrosión y se fisura, directamente, como ya está casi a una tensión del 75% de su rotura, se corta. Se corta con un latigazo. O sea, yo eso lo vi. Y no se lo aconsejo, lo vi, le pasó a otro. Lo bueno es que le pasó a otro y no a mí. Entonces pude aprender de eso. No se lo recomiendo a nadie, porque es muy complicado. Se rompe, es como un tiro, y se corta el acero sin avisar. Yendo a un ejemplo más doméstico, ustedes normalmente pueden entrar a algunos lugares donde hay mucho vapor, aire muy húmedo, y ven en la losa las armaduras corroídas, marcadas, ven en el fondo de losa que se ve la malla de acero marcada por corrosión. En una empresa cerca del parque industrial, no en el parque industrial, tenían una cubierta de viguetas pretensadas, y en un taller donde había mucho vapor, la vigueta no estaba recubierta, y un día se vino bajo techo, sin avisar. Se corta, bajo tensión, se corta ese acero, y no da preaviso. Vieron que en hormigón a ustedes le dicen la viga da preaviso, la losa da preaviso porque se deforma, la columna no. Bueno, en este caso la losa no da aviso. Se cayó. Porque la rotura es por fragilización. Entonces no hay deformaciones, uno no ve nada, no tiene un preaviso. Se corta y se acabó. Ahora vamos a ver sobre el final algo que pasó acá en el puerto de Bahía Blanca. Bueno, a ver, esperen que pueda ir para atrás. Ahí está. Esta regla que se llama ley de Cítero de los 5, me tropecé con ella en una conferencia que se dio en Bahía Blanca, del Instituto del Cemento Portland sobre durabilidad del hormigón. Es algo sencillo, es una curva muy sencilla de interpretar, que nosotros muchas veces no le damos mucha importancia, pero sí hay que dársela. ¿Qué quiere decir? La ley de los 5 es lo siguiente. Por cada peso que yo defino en la etapa de proyecto, me voy a ahorrar 5 pesos para corregirlo en la etapa de construcción. Quiere decir que si yo me olvido de algo, en la etapa de construcción, al agregarlo, me va a salir mucho más que haberlo previsto antes de empezarlo. Va a salir 25 pesos. El número ese es para exagerarlo, no quiere decir que sea 1, 25, 125. Pero digamos,
hay una proporción muy grande entre no haber empezado bien, no haber corregido, 25 no haber mantenido y reparar, 125. Esa es la ley de los 5, donde yo ahorro, no por eficiencia, sino que no pongo lo que tengo que colocar en una obra, se dispara la curva o de corrección, o la de mantenimiento, o la de reparación. Entonces, como lo vimos al principio en la famosa torta de los errores, yo tengo que intervenir mucho en esta primera instancia. Todo lo que pueda definir en esta primera instancia hace que no sufra esta situación. O sea, un mal hormigón me va a repercutir en esta situación. Un mal armado o un mal proyecto, que ahora vamos a ver, un proyecto que para mí no es bueno, cómo repercute en el mantenimiento y en la reparación de la estructura. Bueno, esto es en resumen lo que recién estábamos hablando, la ley de los 5, lo que dice uno de los artículos, lo dejemos para mañana, lo que puedan hacer hoy, prever todo lo posible. O sea, normalmente ocurre, todas las obras se definen por el precio más bajo, nunca se definen por el mejor precio. ¿Qué quiero decir? Se cotiza un proyecto, el proyecto tiene que estar muy bien definido para no tener problemas, porque siempre se va a adjudicar al menor de las propuestas. Y la menor de las propuestas tiene un ejército de gente que estudiamos la obra y buscamos los agujeros donde podemos economizar. Hay cosas que están mal definidas y uno por ahí puede colar una mala calidad de trabajo. Entonces, cuando uno desarrolla un proyecto y hace la documentación para la licitación, eso tiene que estar muy bien determinado y muy bien estudiado, porque a partir que se adjudica la obra, está en el pliego, no está en el pliego, está en el plano, no está en el plano. Es esa discusión. Entonces hay que definir muy bien la obra. En Francia, creo, la obra no se la adjudican al precio más bajo, sino que ellos hacen un promedio entre el más bajo y el más alto y se le dan un intermedio. Entonces, con eso, más o menos intentan cubrir el desfasaje de una obra barata a una obra cara. Buscan un punto medio. Y eso se da porque muchas veces en una licitación se presentan varias empresas y uno que tiene que ver cómo es la estadística de las propuestas. Si hay uno que cotiza 100, hay otro que cotiza 150, y hay varios que cotizan 120. El valor de la obra es 120. No es 100. Con 100 la hace mal, con 150 estamos gastando de más. Pero eso es una estadística. Es como cuando uno tiene que construir para sí mismo. No va a agarrar el albañil más barato. Simplemente uno va cotejando precios para tener un orden de valores y elige entre el precio la mejor calidad posible. Si no, la obra es única. Entonces, este concepto nos define muy bien la importancia que tiene el proyecto de una obra. Tratar de dejar todos los cabos atados, todos los cabos definidos, todo lo que queremos que pase y tiene que cumplir la empresa contratista. Cosa que si yo voy a dirigirla o a controlarla o soy el inspector, tenga todas las armas para exigirle el mejor trabajo posible. Bueno, acá destaco algunos comentarios. Yo he estado en rehabilitaciones estructurales y el problema que hay a veces en una rehabilitación estructural es poder cotizarla, porque hasta la empresa que la cotiza no sabe cuánto puede salir, porque no sabe con qué se va a encontrar. Entonces, muchas veces se cotiza por unidad, o sea, por metro de viga, por metro de pilote, por metro de se mide, y se ponen de acuerdo el inspector y la contratista, o si quieren un global, la contratista se va a poner un precio para tener todos los imprevistos bajo control.
Entonces puede llegar a salir una obra cara. Les puedo decir que es un trabajo ingrato, porque muchas veces cuando uno da el diagnóstico de la patología que tiene una estructura y dice cómo hay que repararla, el cliente dice, bueno, ¿y cuánto me va a salir esto? Y como ingeniero uno no les puede dar el valor exacto de lo que va a salir. Va a salir lo que tenga que salir. Lamentablemente es así. Porque uno cuando empieza a descubrir, empieza a quitar recubrimientos, se encuentra con una armadura que no sabe cómo está, si hay que reemplazarla, si no hay que reemplazarla, si tiene estribos cortados, si hay que reemplazarlo, bueno, todo eso tiene un valor. Entonces, si quieren un valor, ¿qué es lo que hace la empresa que va a hacer el trabajo? Bueno, hay que reemplazar todas las armaduras longitudinales, hay que reemplazar todos los estribos. Haya o no que reemplazarlo, cotiza. Entonces la obra puede salir muy cara. Ahora vamos a empezar a ver algunas particularidades que tienen que ver con las preguntas que me fueron haciendo para ver si las podemos responder de forma satisfactoria. Algunas creo que ya están respondidas, esta no. Alguien preguntó cómo uno puede verificar los recubrimientos para evitar ataques de agua salada en las armaduras. Bueno, eso tiene dos vueltas como la chacarera. En realidad hay aparatología como esta que le estoy mostrando, que es un escáner, que se pasa sobre la superficie de la estructura y va detectando la posición de armadura. Este señor lo está pasando, posiblemente obtenga esta distribución de armadura en el plano que está pasando el escáner, más o menos traté de hacerla coincidir con esto que sería un corte transversal de esa pared que está escaneando. En el corte transversal yo tengo, donde está el puntero en el plano de arriba es la superficie exterior. Y esta es la superficie de cada una de las barras. Esta es la indicación de cada una de las barras. Y hay una profundidad que lo marca el escáner que me dice que más o menos, en promedio, el recubrimiento es de 50 milímetros. Entonces yo puedo escanear la superficie, identificar dónde están las barras, qué profundidad tienen las barras para decir el recubrimiento es de tal. ¿Eso se entiende? Entonces tengo posición de la barra respecto al recubrimiento y posición de las barras respecto a la colocación para la resistencia. Supónganse que las verticales son estribos, yo puedo llegar a medir que en este caso más o menos cada 15 centímetros tengo un estribo. Con eso verifico si colocaron bien las barras o no. En realidad hay que verificarlas entre los diagonales. Pero, suponiendo que pasaron 20 años y todos los ingenieros desaparecieron y la documentación no se encuentra, con un escáner de esto puedo detectar la armadura y proceder a una verificación teórica de lo que se puede comprobar también estos recubrimientos una vez hormigonados. Yo paso el escáner y puedo comprobar los recubrimientos que tiene la armadura. En realidad es mucho más fácil, esto no es necesario en obras nuevas. En obras nuevas, hoy los recubrimientos están materializados con un separador de PVC, que lo único que hay que hacer es medirlo y ver que estén distribuidos de una manera que la armadura no se apoye en el encofrado, que es fácil de ver, fácil de calcular. O pondremos mucho o pondremos poco, en algún momento vamos a poner lo que se necesita, y listo. Con eso ya tengo el control de recubrimientos, no el control del espesor del recubrimiento. Pues esa pregunta, ahora la vamos a analizar. Quien la hizo, si se quiere identificar, me parecería bárbaro, de cómo se verifican los recubrimientos para evitar ataques de agua salada a la armadura. Yo con esto lo que verifico es el espesor del recubrimiento, no la calidad del recubrimiento. O sea, puedo tener un recubrimiento de un hormigón totalmente poroso, mal curado. Entonces, para verificar esta situación, hay ensayos que se llaman
pull-off, uno deja como un tornillo embebido en el hormigón y después con una máquina se extrae como si fuera extraer un anclaje, se extrae ese tornillo hormigonado, o sea, puede estar hormigonado, se puede colocar luego de hormigonar, se extrae y se mide la resistencia del recubrimiento. En cualquier estructura, el peor hormigón es el del recubrimiento. Salvo que esté mal compactado, que haya un nido de abeja muy grande en la masa, pero siempre el peor hormigón es el del recubrimiento. Y el peor hormigón del recubrimiento es el que nos tiene que proteger la armadura para que la estructura dure. Pero es así, yo no les puedo decir que es el mejor hormigón. Es el peor de todos. Si adentro tengo 100, no voy a tener 100 en las superficies exteriores. Por eso tengo que cuidar mucho la dosificación, la colocación, la compactación y el curado del hormigón. Me tengo que asegurar que ese recubrimiento, si bien no va a ser 100, no sea tan bajo, porque tengo que proteger la armadura. Muchas veces, actualmente, se están incorporando en las pastas de hormigón fibras plásticas. Tienen muy buen resultado. ¿Por qué? Porque las fibras plásticas lo que hacen es homogeneizar la masa de hormigón. Entonces, es como que entrelazan la masa de hormigón de tal manera que pueden controlar la fisuración del mismo. Tienen resistencia a tracción y pueden controlar esa fisuración. Entonces, ¿qué es lo que logro? En vez de colocar una pasta de hormigón, conocida tradicionalmente como agregado grueso, fino, cemento y agua, el sistema incorpora fibras plásticas. Esas fibras plásticas lo que ayudan es a controlar la fisuración y posterior capilaridad del hormigón. Entonces me van a dar mejor prestaciones en el recubrimiento y mejor prestaciones en el elemento estructural. Vamos a aclarar esto. En un elemento a flexión no colaboran demasiado, yo diría que no colaboran en la resistencia a flexión, no la aumentan, a la resistencia a la armadura no la aumentan, pero sí aumentan muchísimo la resistencia al corte. Entonces, como los esfuerzos de corte pueden generar también fisuraciones en los laterales de los elementos flexados, es muy interesante poder incorporar fibras en los hormigones de este tipo de estructuras nuevas. Estoy hablando de elementos lineales. En cuanto a los elementos superficiales, que son los tableros, muelles, o lo que sea, funciona mejor todavía porque la fibra, al entrelazar la masa, tiene un control de lo que se llama exudación en el hormigón. Creo que deben saber lo que es exudación, que es cuando uno hormigona algo en superficie, como el agua tiende a irse por la superficie libre, en los pavimentos, losas, tableros, vamos a ver que o hay agua o es como que está más brillosa la superficie. Si hay agua tenemos un problema, porque debilita la capa superficial. Es decir, el proceso de exudación que hace que el agua exude y se vaya a la parte superior de la superficie, genera una relación agua-cemento en esa zona muy grande, porque el cemento es el mismo, pero hay mucha más agua. Entonces ocurre que una vez fraguado, uno camina, lo usa o anda con algún vehículo y va descascarando esa superficie. Utilizando fibras se ha comprobado que eso se controla y no sube agua, sino apenas exuda el hormigón, es como si estuviera transpirado, está brilloso. Entonces genero una capa superficial muy resistente para lo que después va a ser el rodamiento. Y en un muelle, todo lo que anda por vía está bien, pero después hay mucho movimiento
de vehículos con neumáticos. Y esa superficie tiene que estar bien hormigonada. Estoy hablando de una losa que puede ser estructural y capa de rodamiento a la vez, como una losa que se construya arriba de la estructura como pavimento, que para mí sería lo más lógico porque es de sacrificio. Si le pasa algo, se sabe que no es estructural, se remueve y se hace el pavimento nuevamente. En el caso de ser losa de rodamiento y estructural, ya es un problema porque cuando se remueve, la estructura va a estar para reparar. Creo que se entiende si no mezclé mucho. Una Gabriel, cosa es... te hacen una consulta ahí por chat. Preguntan si no sé no si la es el tengo. chat. Dicen si también es una relación con la falta de lavado de agregados. ¿Cómo? Preguntan si también puede ser que esté relacionado con la falta de lavado de los agregados. Sí, por supuesto. O sea, agregado... A ver. Ni se me pasó por la cabeza mencionarlo, porque para mí no está permitido usar agregados sucios en ningún tipo de obra, y más en estos que tienen muchos controles. Pero sí, a esa pregunta que me hacen, es cierto, puede haber una debilidad en la capa superficial cuando se usan agregados sucios. Si yo estoy haciendo un puerto, ni se me pasa por la cabeza que alguien coloque un agregado sucio. ¿Por qué? Porque tiene que estar muy controlado. Es decir, por más que la empresa de hormigón esté a 10 o 20 kilómetros de la obra, siempre va a haber un personal de control en la planta. Entonces va a haber los agregados. O sea, hay cosas que no mencioné, porque, bueno, la menciono ahora porque, bueno, vienen al caso. Cuando yo compro el hormigón en determinada planta, me aseguro de que me presenten los resultados de granulometría, o me aseguro también de hacer un muestreo y hacer una granulometría de los sólidos con que me va a proveer el hormigón. Pues yo lo tengo que meter en esas dos curvas famosas, si no, no voy a tener buen hormigón. Eso es una cosa. Cuando hago los ensayos de agregado, también me fijo que no estén contaminados con arcilla, porque eso me dificulta la adherencia de la pasta de cemento a los agregados. Ese control, ¿cuándo lo hago? Siempre que pueda, porque me puede cambiar de cantera, o en la misma cantera el agregado lo saca limpio y siguió flotando, y lo saca sucio y no lo lavó. El agregado no es que se hace la curva granulométrica y a los 10 años todavía seguimos con la misma curva. Se hace periódicamente para asegurarme el estado de los elementos con los que laboro. ¿Se entiende esto, no?